20 minutos, continuamos en la receta médica de la Z, ya casi dándole también la participación al público, pero antes el tema central de este día. Doctora Fons, encárguese usted de presentar este tema. Sí, nosotros traemos un tema muy importante en la mañana del día de hoy, es justamente los indicadores maternos en tiempo de pandemia. Sabemos todos que la pandemia del COVID-19 ha impactado en los servicios de salud en cuanto se refiere a lo que es el acceso y la organización de los servicios de salud. Ambos se han visto mermados porque esta pandemia ha hecho que las personas se tengan que confinar, ¿no? Estar en la casa, y las personas han tenido miedo de ir a los servicios de salud porque muchos de ellos se mermaron a sus inicios, y esto ha traído como consecuencia muchísimas cosas que han impactado de manera negativa a lo que es el sistema de salud, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Y es una de las preocupaciones que traía lo que es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para nosotros insertar lo que son los servicios de salud sin nosotros poner en riesgo tanto al personal de salud y tampoco a las personas que van demandando estos servicios de salud? Y justamente en esta mañana nosotros vamos a hablar de este tema y vamos a compartir con nuestro pueblo dominicano este tema, y vamos a ver cuáles son las preguntas que ellos nos tienen a razón del mismo. Doctor Calderón, usted que es propio, que sabe de este tema bastante, vamos a ver cómo es que ha impactado en los servicios de salud el COVID, esta pandemia, justamente en el tema, en el abordaje de materno-infantil. Nos gustaría a nosotros saber si esto se ha mermado igual que como nos dice la Organización Panamericana de Salud, igual que los países desarrollados, como nosotros estamos en República Dominicana. Bueno, doctora, yo creo que nosotros debemos dar inicio haciendo un pequeño recuento del año 2019. La Organización Mundial de la Salud reporta 300.000 muertes maternas en el año 2019 y alrededor de 2.6 millones de niños. Dígalo un poquito más despacio, porque es que esas cifras así de rápido. Estamos hablando del año 2019, cuando aún no existía la pandemia, ¿verdad, Nordis? Todavía no había llegado diciembre. Hablamos de 300.000 muertes maternas en las Américas. Así es. No hablo del mundo, en las Américas. Y eso me refiero porque de ellos 2.6 millones de niños nacieron natimuertos, o sea, nacieron sin vida. Y 2.7 millones de niños murieron antes de los 3 meses de vida. Eso es en las Américas. Estamos hablando en la región. En la región de las Américas. Si nosotros tomamos de ese punto de vista, entonces nos comenzamos a pensar, wow, pero nosotros sabemos cuando tenemos una señora embarazada o una joven embarazada, qué es lo que nosotros debemos comenzar desde el punto de vista de orientación, desde esta cabina, donde es la emisora más escuchada del país y que la emisora que mantiene informada a la población, es decirle la importancia que tienen los chequeos prenatales. Y yo entiendo que la doctora Yoselyn Sánchez, como médico ginecólogo obstetra también, pero yo me voy antes, doctora. Mire, la gente debe pensarlo. Si es bueno que ustedes que nos están escuchando entiendan lo siguiente: una consulta preconcepcional es la mejor consulta que usted puede hacer. O sea, antes de usted iniciar la búsqueda de un embarazo, piense en ir a su médico, a su ginecólogo, para ustedes decirle, mire, nosotros hemos decidido comenzar a buscar un bebé. Y ustedes no saben la cantidad de detalles que nosotros descubrimos en esas parejas que nos llegan a la consulta preconcepcional. Lo que pasa es que no es una cultura en República Dominicana el hecho de que usted, porque la mayoría de los embarazos lamentablemente no son planificados y muchos de ellos lamentablemente tampoco deseados. Entonces, pero cuando usted tiene el propósito de buscar un embarazo, no haga lo que están haciendo la mayoría de las pacientes que cursan con infertilidad, con problemas de embarazarse, que ellas van a buscar una consulta luego que tienen 1 año, 2 años, 3 años, tratando de embarazarse sin ningún método de planificación, y de repente no han podido. Y ahí es que se descubre cuál de la pareja es que está cursando con cuál de los problemas, por lo cual impide una concepción. Yoselyn. Perdón, antes de entrar con Yoselyn, ¿usted cree que este es uno de los factores principales de esos bebés que nacieron muertos en las Américas, como tú arrancaste con esa... Bueno, realmente muchos de esos factores está
en que muchas de esas madres, mire, hay zonas y regiones de las Américas que yo tuve la oportunidad de ir y conocer, donde esas madres no van a las consultas prenatales. Son madres que no tienen acceso a una salud, pero una cosa inmensa, te estoy hablando de cantidades y cantidades importantes de embarazos que van a lugares muy remotos y que llegan a lugares con unas condiciones que ya que cuando llegan ya están las complicaciones establecidas. Entonces, como muy bien decía ahorita el doctor Alfredo Polanco, una diabetes gestacional es una de las principales causas de esa muerte intraútero, o una hipertensión o una preeclampsia. Son esas complicaciones que nosotros hacemos el diagnóstico. Mira, anteriormente la Organización Mundial de la Salud consideraba que con 4 chequeos prenatales era suficiente para un embarazo darle un seguimiento correcto. Sin embargo, no producto de la pandemia, porque hay que estar claro, se tuvo que agregar al doble 8 consultas prenatales. La primera debe ser antes de las 12 semanas de gestación. O sea, usted se llegó a suspender su menstruación, usted como mujer joven que está en un periodo de reproducción y que ha tenido sus relaciones sexuales, y de repente dice, pero la menstruación no me llegó, si yo soy una persona que soy tan puntual. Pues mire, sospeche inmediatamente y hágase su prueba. Y no espere 2 o 3 meses, que quizá en ese periodo de tiempo nosotros como obstetra podemos evitarle muchísimas de las complicaciones que puede llevar al traste de la salud suya como de su hijo. Jocelyn. Mire, el tema de hoy es un poquito controversial porque se habla de los indicadores de cómo estamos. Un indicador es lo que resume informaciones, que nos permite decir cómo estamos para que la población entienda. ¿Cómo estamos entonces? Cómo estamos en la actualidad. Y lo que no se mide, no se mejora. Vamos a ir desarrollando el tema. Para ver los indicadores de cómo vamos, debemos primero de tener lo que es la prevención y promoción. A consecuencia, por eso estamos como estamos. La importancia de los chequeos prenatales es que nos permite dar un seguimiento a la paciente embarazada para identificar de forma oportuna patologías. Si ya la tiene, saberla tratar para que la paciente embarazada no termine en un desenlace funesto. La paciente, cuando va a los chequeos prenatales, la importancia de esto no solamente es que asista a los chequeos, sino también que siga las indicaciones del médico. En la primera consulta, que es lo que está pasando, doctora Naut, doctora Fon y doctor Calderón, que muchas veces asisten a los chequeos, pero no se realizan, doctor Polanco, los análisis que le indica el médico. En una primera consulta se identifica el primer contacto, se le indica lo que es el hemograma para saber si la paciente tiene una anemia, se le indica su cultivo de secreción vaginal, porque con este cultivo identificamos si hay alguna infección que puede desencadenar en un parto prematuro, y si es de forma sintomática, si la paciente no se realiza las analíticas, puede tener complicaciones con su bebé al momento del nacimiento. La paciente se acude al chequeo. Se le indican las analíticas de rutina. Si tiene una comorbilidad agregada, un trastorno hipertensivo, se le indica la urea, se le indica la creatinina para ver cómo está ese riñón y se le indica lo que es el colesterol para ver cómo está su factor en este momento. ¿Qué pasa, doctor Calderón? Que ahí es que se afectan los indicadores, porque no solamente es que dice como que el 99% de las pacientes que fallecen en la República Dominicana tienen 4 chequeos prenatales, tienen que ser chequeos prenatales de calidad. Pero en este caso esa importancia de que por eso quiero ir ligando las cosas, de que acuda a su chequeo prenatal, pero que hay una responsabilidad del paciente. Que si usted acude a su primera cita, cuando el médico le ponga su siguiente cita, usted lleve sus analíticas, porque ahí se identifican cuáles patologías usted tiene. Y es muy importante, doctora Jocelyn, hablando de ese tema, de que los pacientes se le indican analíticas y no se la hacen, el acceso a esos servicios. ¿Por qué no se hacen las analíticas? Porque de repente me ponen una cita lejos, se me pasa la indicación, entonces cuando voy el día que me toca ya la indicación se pasó para el seguro, tengo que volver donde el médico que me la vuelva a hacer. Entonces hay muchos problemas en cuanto al acceso a esos servicios. En cuanto a lo que es el sistema público, es importante aclarar que en las maternidades de nuestro país hay unos procedimientos de una consulta de primera vez que cuando usted llega se le hacen las analíticas, se le hace el hemograma, se le hacen las virales a estas pacientes y luego se le completan, porque esa es la finalidad del chequeo prenatal, orientar a la paciente, diagnosticar las enfermedades de forma oportuna,
darle la orientación de una alimentación saludable, pero hay una parte también que le corresponde a la usuaria, y esta es la que yo me estoy refiriendo. Si usted le indica esas analíticas que le faltan, en el hospital público se ha establecido que no se cobra nada, no hay cuota de recuperación, usted solamente tiene que salir de esa consulta de primera vez, usted va y toma una cita para realizarse las analíticas del lugar, y luego en su segunda consulta usted le verifican si tiene o no alguna patología que se pueda tratar de forma oportuna. Para esto son los chequeos prenatales, donde también se le da seguimiento a su peso. Una paciente que se capta de primera vez, según en todo su transcurso del embarazo, solamente puede aumentar de 11.5 a 16 kilogramos. La doctora Nau tiene una inquietud. Es que esa paciente que usted habla de que tanto de hospitales, debería tener en su entorno, en su comunidad, esa consulta. No tendría que ir. Y aquí quizás sueno como un poco a abogado. No, pero así es. No, pero está bien, la atención primaria. Nosotros tenemos también una deuda histórica con los pacientes, es cierto, son corresponsables de su salud, pero nosotros deberíamos tener un primer nivel más fortalecido, donde esa paciente reciba en su comunidad ese servicio de esas analíticas, de ese chequeo, de ese seguimiento, y no tener que ir a esas largas filas, a veces a esos centros hospitalarios donde para recibir el servicio se le dificulta. Y ahí corroboro con la doctora Fon y le doy la razón en cuanto al acceso, porque aquí lo que queremos es buscar la solución al problema y verlo en un contexto realmente holístico, y esa es la realidad. Todos esos problemas de los chequeos, de los resultados, pero vamos a la parte pragmática. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la dificultad que tiene la paciente muchas veces para recibir ese servicio, Polanco? Bien, algo importante, y es lo que había dicho el doctor Calderón hace unos minutos, es el chequeo preconcepcional. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos problemas con algunas pacientes que son diabéticas. Entonces, cuando tienen 12, 14, 16 semanas de gestación, es que van al diabetólogo o al nefrólogo ya cuando tienen una complicación. Esa paciente hipertensa que debió prepararse con su cardiólogo primero, antes de preguntarle. Pero nosotros tenemos muchas pacientes que nos llegan con 5, 6 o 7 de creatinina ya al final del embarazo. Entonces nosotros decimos, o algunos nefrólogos dicen, insuficiencia renal crónica por el embarazo. Y nosotros tratamos de corregir eso porque no es por el embarazo. Así es. Esa paciente, si le hubiéramos hecho una creatinina antes del embarazo, posiblemente tenía 1.5 de creatinina. Estaba alta. Entonces, ¿qué sucede? El embarazo simplemente fue el detonante o quien aceleró esa insuficiencia renal que tenía esa paciente, y lógicamente un embarazo dura 9 meses y después de los 3 meses ya se habla de que un paciente es crónico, y a veces nosotros esperando y no va a bajar la creatinina, entonces tenemos un paciente crónico que fácilmente también, si ese paciente lleva un chequeo rutinario, se le hacen los análisis de ácido úrico. Medicina preventiva. Ojo, el ácido úrico es, como decimos nosotros, es el centinela del embarazo. Ese análisis tan importante que casi no lo mandan a hacer, es demasiado importante para un embarazo. Pero ahí es que vamos a dejar que Jocelyn culmine su idea, ¿verdad? Antes de irnos con el público. Porque el tema es indicadores maternos. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a valorar, como decía la doctora, que yo tengo una consulta de calidad, que la paciente ha acudido independientemente si es a su centro de atención primaria? Ahí es que yo voy a valorar, voy a medir si se está cumpliendo con la prevención del primer nivel. A medida de que yo vea en estos hospitales la cantidad de pacientes de bajo riesgo en un primer chequeo, que esa es la importancia de identificar. Si yo identifico en un hospital de tercer nivel de las grandes maternidades que yo tengo más del 50% de pacientes de bajo riesgo, ¿qué quiere decir? Lo que decía la doctora Nau, mi primer nivel de atención no está funcionando. Entonces, este indicador que yo estoy midiendo, yo tengo que mejorarlo. Y ese es el tema de esta mañana. Así es. De cómo va. Bueno, doctor, antes de seguirnos con el público. Sí, antes del público. Mira, yo me voy a poner ahora del lado del paciente. Eso es importante, sentirse de ese lado. Mencionaba la doctora Fon y la doctora Nordis que esos pacientes llegan muy temprano a la consulta, pero señores, no es muy temprano. Ya se levantan en la madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada. Dejan sus hijos con la vecina o con la hija mayor, salen a una consulta en la madrugada
a buscar a distancia. Es por eso la importancia del reforzamiento de la atención primaria, porque deben hacerlo en la localidad, esa consulta prenatal. Pero, y si nosotros hablamos que estos indicadores elevados son producto de una mala calidad de la atención, ¿y dónde inicia la mala calidad de la atención? En la consulta prenatal. ¿Acaso nosotros entendemos que si nos vamos ahora al punto de vista paciente, nosotros orientamos a nuestros pacientes, le damos los 20 minutos correspondientes, según dice la Organización Mundial de la Salud, que debe durar una consulta prenatal, se le orienta sobre la alimentación, se le orienta, se le hace una anamnesis, o sea, se le hace una historia clínica de manera tal que usted pueda determinar cuáles son los riesgos y usted pueda orientar a esa paciente sobre el sentido de esos riesgos que ella está cursando, que ella quizás ni lo sabía. Entonces, también tenemos que darle el tiempo necesario a esas consultas para que nosotros podamos llevar la información correspondiente y no agregarle en esas 300.000 muertes del año 2019. Eso es, ahí se inicia. Por eso es la importancia de esas consultas prenatales. Vámonos con el público, la preguntita del público, y más adelante continuamos ampliando este interesantísimo tema sobre estos indicadores materno-infantil. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855. Hello. Buenas. Adelante. Carlos, aquí de Quito Rey. Adelante. Oiga, doctor, eyaculación en menos en cantidad, ¿eso tiene que ver con el embarazo? ¿O no consigue? ¿Captó la pregunta? A ver. ¿Qué dice, doctora? Dice que si la eyaculación en mayor o menor cantidad, si tiene que ver con el embarazo, o sea, con la capacidad de embarazar a una mujer. La cantidad ya está en el tema de infertilidad. De infertilidad. Bueno, es un tema aparte. No tiene que ver realmente. Sí, hay una cantidad, pero la calidad depende más que la cantidad. Porque es la calidad del esperma. Y del número de espermatozoides, pero ese es otro tema. La ya, movilidad, la calidad. Todo lo que es morfológicamente relacionado del espermatograma con y de la cantidad. Un tema pendiente. Es un tema pendiente. Es un tema pendiente días. que tenemos ya. Sí, buen día. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cuál es el número que debe tener una persona para no ser diabético? El número, la glicemia debe de estar por debajo de 100 miligramos, o sea, 99, de 70 a 99 es lo normal. Ahí está su respuesta. Polanco, y si se mantiene en 100. Si se mantiene en 100 hay que investigar a ese paciente. Eso es importante. Okay. Hay que hacerle la curva de tolerancia oral a la glucosa y determinar si es prediabético o es diabético. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una inquietud. Adelante. Yo quiero saber por qué a pacientes le mandan a hacer un estudio que se llama histerosalpingografía. ¿Para qué es eso? Bueno, doctor Calderón. La histerosalpingografía por lo regular es un estudio que se realiza para determinar las condiciones de las trompas de falopio. Porque las trompas, dentro de la conformación del útero, es la vía por donde pasa el óvulo y se une en el tercio medio al espermatozoide, por lo cual si eso no funciona, si está cerrado, obstruido, no vamos a tener embarazo. O sea, esa es la importancia que tiene básicamente. Es como para ver si está funcionando correctamente. Sí, seguro que el paciente llama porque realmente es un estudio un poquito molestoso. Ok. Buenos días, receta médica. Buenos días. Sí, ¿quién? Julio Bohemia, recomendador provincia de La Piña. Vengo en filosofía a otro nivel. Adelante con su pregunta. Pues bien, en primer lugar, mi pregunta va basada sobre el COVID, porque tengo una grande preocupación, porque vivo en la frontera, a 6 kilómetros de Veladero de Haití. Por acá se está vendiendo la filosofía de que el COVID no vendrá a Haití. Mi pregunta es la siguiente: si Haití es el país más pobre del mundo y el COVID tiene que ver con lo que es la higiene, ¿podrá ser posible que el COVID venga a Haití, sí o no? Pero el COVID ya está en Haití. Está en Haití. Es importante que sepan que el COVID llegó hace meses a Haití. Sí. O sea, esta pandemia todavía no hay países donde no haya Una cosa es la llegado. estadística y realmente los reportes estadísticos, que si se están haciendo o no, sería la buena pregunta, y la cantidad de pruebas. Recuerden que a mayor cantidad de pruebas, pues mayor cantidad de casos, y ahí sabemos que hay ciertas debilidades. Es cierto. Buenos días, receta médica. Buenos días. Sí. ¿De dónde nos llamas? Y su nombre, por favor. Sí, Antonio Fernández, Santiago. Adelante con su pregunta. Sí, señor. Una persona, en este caso una mujer, que se tenga el método anticonceptivo Implanon y se lo quite,
¿En qué tiempo puede quedar embarazada a partir de retirarse el método? Doctora Jocelyn. 2 meses, de 2 a 3 meses aproximadamente, puede salir embarazada. Ahí está su respuesta. Buenos días, receta médica. Gracias, muy buenos días. Sí. Le habla Ingrid del 7:30. Adelante. Sí, yo deseo, por ejemplo, saber si esas primeras vacunas que se van a hacer pruebas cuando ya estén, si se ha pensado que los médicos deben de ser los primeros para que se lo pongan, porque ellos son los que más expuestos están, la clase médica. Claro, la clase médica, o sea, la población de los trabajadores de la salud están dentro de la población priorizada y de los más afectados de la COVID-19 junto con las embarazadas, Exacto. los pacientes crónicos. Así mismo. Niños, ancianos y personal sanitario. Exactamente. Esas vacunas están reservadas inmediatamente llegan al país. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo quería preguntar, Un segundito, por favor. ¿cómo le temen tanto a la vasectomía? ¿Cómo? Repita la pregunta, por favor. ¿Por qué los hombres le temen tanto a la vasectomía? A la vasectomía. Bueno, yo creo que es un grave error temer a la vasectomía, porque si la gente estudio ya realizado, o usted tiene algún vecino o amigo que se le ha realizado la vasectomía, se dan cuenta que no hay ningún tipo de problema, porque el hombre tema que cree que su virilidad y su potencia que le afecta, que le va a Víctor, afectar dicen que eso a su naturaleza, a su naturaleza. Yo pienso Y que no, tiene eso mucho... queda idénticamente, eso no afecta, es un conducto, el conducto diferente que se obstruye, se corta para que no pase el espermatozoide y puede embarazar. Pienso Ahora, que tiene cuidadito mucho con que eso. ver con que no hemos dado suficiente promoción a lo que es la vasectomía para que el pueblo, las personas y los hombres sepan de qué se trata. Cuáles son las consecuencias que puedo tener y cuáles no. Entonces, a medida que nosotros vayamos educando a nuestros hombres, nuestra población, ellos van a ir entendiendo qué es la vasectomía y ya ellos pueden tranquilamente ir a realizarla. Doctora, hombres de estrato, de nivel socioeconómico, cultural, grandes profesionales, saben bien de qué se trata y le tienen miedo como el diablo a la cruz, porque creen que de ahí va todo para abajo y que ya la vida no tiene sentido. Eso es cultural. Ya no es Sansón. hasta que se demuestre lo contrario. Con eso no. Buenos días, receta médica. Muy buenas, doctores. Vamos a decir, adelante. ¿Qué sucede? Que ahora en estos días que estamos pasando esta situación del COVID, entonces ahora las pocas personas como yo que hemos podido preservar nuestro trabajo y tenemos nuestro seguro médico, ahora no podemos usar el seguro médico porque según informaciones Unipago tiene problemas en su sistema, y cuando usted va a una consulta o a una emergencia que entrega su carnet y van a hacer la verificación con el sistema dice que este afiliado no ha procesado pago. Eso es un tema. Oye, es una buena denuncia. Yo he escuchado ese mismo testimonio que él explica, pero sería bueno que Cisarril, ¿verdad? Sí, pero hay que investigar, porque por ejemplo en el día de ayer, doctora, yo estuve dando consulta privada y sin no ningún tuve ese problema con ningún Pero sí he escuchado a algunas personas que han tenido ese tipo de inconvenientes. Sería bueno que las autoridades, ¿verdad?, correspondientes, Cisarril, tomaran medidas y escucharan ese llamado, porque ya varias personas me han comentado. Parece que es aleatorio, o sea que puede ser que esté sucediendo en algunos casos. Buenos días, receta médica, unas cuantas llamaditas más. Buenos días. Adelante. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Adelante. El doctor Luis Jiménez de San Juan. Adelante, doctor. Adelante, mi querido Luis. Miren, el tema como yo he tenido experiencia en este manejo de este tema, yo creo que es un manejo en el equipo. Si el engranaje del equipo falla en un momento dado, es que viene el asunto de la muerte materna. Porque, por ejemplo, en la región 6 tuvimos la experiencia de que las mujeres se hacían su chequeo desde el primer nivel, que le íbamos a tomar las analíticas allá, y entonces cuando el engranaje del hospital fallaba, entonces venía la muerte, al igual que cuando no iban al primer nivel y llegaban al hospital, entonces en el primer nivel también fallaba el engranaje. Yo creo que eso, hasta que no tengamos un trabajo conjunto en el país
que todos tengamos conciencia, no vamos a disminuir los indicadores de la muerte materna. Creo que es un muy buen programa y que sí se está trabajando en el chequeo prenatal de primer nivel, que muchas veces las mujeres han sido las que más han captado el mensaje, que tienen que ir al hospital, porque el 99% de todas las mujeres se hacen por lo menos 3 o 4 consultas prenatales y llegan con sus analíticas donde el médico. El problema está cuando llegan al profesional y la mala calidad de la atención. Muchas gracias. Un saludo para el doctor Luis Jiménez. Indiscutiblemente la región 6 de salud es una región que tiene, hay que sacarle su modelo. Es un modelo, como dice la doctora Nordinao, en cuanto a la atención de las pacientes y la cobertura de la atención en la atención primaria. Fíjense lo siguiente, yo decía que el primer paso para que las cosas concluyan con felicidad es que debemos iniciar una consulta de calidad. Claro, el engranaje de la paciente no termina dentro de la consulta, comienza en la consulta prenatal. Luego va a concluir felizmente con el parto, ya sea vía normal, vía cesárea, y la entrega de su bebé sano para poderse integrar ambos a la sociedad de una manera productiva. O sea, es que ese engranaje tiene 9 meses, hay que recordar eso. Llévatelo, Cundo.